porque lo que ve es una caldera o un calentador o algo parecido. Esto no es donde yo me he dormido. Es prodigioso cómo está rodada la película, cómo está mezclado lo que es el olor a la calle y cómo es el olor a princesa, ¿no? Es que el cuento y la realidad está... Y es muy bonito cuando ella está recibiendo a la prensa y se salta el protocolo. Eso está muy bien hecho porque no es que haga ninguna cosa distinta, pero es muy emocionante cuando dice: ¿qué ciudad de todos los viajes que hasta usted, princesa, tal? Todas en su estilo son maravillosas, tal, todas son estupendas, pero Roma, y ahí entra un plano corto de él, claro, está rodada para ella, es especial, y claro, plano de él, es que eso está muy bien hecho, muy es bien. Una película donde las anécdotas, que está llena de anécdotas, tienen un valor de categoría. Es decir, ¿por qué se produce lo que decía Oti desde mi punto de vista? Porque hay detalles que te permiten describir una personalidad sin necesidad de perderte en grandes divagaciones. Por ejemplo, ella está en la cama al principio de la película cuando le dan la leche con las galletas y está escuchando de lejos la verbena cercana, y entonces ella dice: ¿por qué tengo que dormir con este camisón? Me encantaría dormir con un pijama, incluso sin la parte de abajo del pijama. Entonces ahí te das cuenta, te está revelando por ese pequeño detalle una personalidad contradictoria, una persona que está encerrada en ese protocolo, en ese momento representado por el camisón, y cómo yo lo quiero romper. Sin embargo, cuando aparece en el apartamento, está perfectamente uniformada con un pijama de lo más normal, y sin embargo se tapa con toda la sábana porque considera que solo el hecho de estar en pijama ya es una transgresión. Pero tiene un detalle magnífico que tiene que ver con lo que había pensado al principio, cuando dijo incluso sin la parte de abajo, pero entonces ella se da cuenta del horror y se toca, se tranquiliza al notar que tiene la parte de abajo. Pero eso es muy sutil, porque hay una carga erótica de no he hecho el amor esta noche, no estoy desnuda. Pero sobre todo cómo está, es decir, cómo te cuenta digamos, cómo ha progresado ella en su trato consigo misma y con lo que le rodea, con lo de la luz. Es decir, al principio les dice: y apagad la luz, y entonces la señora está rígida, la marquesa, Condesa, se queda así mirando y decide que no apaga la luz y se va, y ella se queda con la luz encendida. Y cómo a la vuelta, te cuenta cómo, por detalles, por esto, cómo la obliga a quedarse cuando ella baja las escaleras a saludar a la prensa, simplemente una mirada y la deja quieta. Impresionante cómo ha conseguido cambiar. Eso te lo cuenta la cámara de Wyler, que es una... Cómo ha madurado en 10 horas. Sí, como de repente, toda una vida vivida en 10 horas. 10 horas y además ha conocido una cosa que probablemente no había conocido esa princesa antes, que es el desengaño. Tú antes de entrar en el estudio hablabas de la carga triste que tiene la película, que es la del amor imposible. Y yo creo que eso es determinante en lo brillante que es el final de la película. Esos pasos a los que tú te refieres en la sala de prensa, que por cierto, ese plano contenido me recuerda muchísimo al final del Tercer Hombre, cuando Joseph Cotten enciende un cigarro en el cementerio, esperando a que se acerque ella caminando por el que le pasa de largo ni le mira. Pero esa tensión de contenido en un plano de alguien caminando, ¿no? Una larga caminata me recuerda mucho al Tercer Hombre. Pero el espectador más propenso al sentimentalismo, yo estoy convencido de que se pasa esa escena esperando que cuando él se dé la vuelta un ujier le llame: oiga, que la princesa quiere verle. Como diciendo, este amor, pero es que ese amor no puede ser. La diferencia tiene que acabar ahí, y es la carga triste de la película. La diferencia entre el Tercer Hombre y estos dos finales es que el Tercer Hombre es un plano fijo, la cámara está quieta, y aquí es un traveling retro, donde vas acompañándole a él con la amargura y con la tristeza, que es una cosa de desolación. O bien que le llame un ujier, o incluso todavía más pero cómo ha cambiado, que aparezca ella, te quiero, pero ese final no habría sido plausible, no era la coherente. sociedad, la vida en medio siglo, cómo ha cambiado. Ahora sería posible que se casara con un periodista. Ya incluso fue la princesa de Inglaterra, se casó con un fotógrafo, Armstrong, ¿no? Perdonad, el príncipe nuestro se casó con la presentadora del telediario. Mucho más cercana, pero me refiero en ese momento que fue con lo de la princesa de Inglaterra, ¿no? Con el fotógrafo Tony Armstrong, ¿no? No sé cómo se... No lo sé. ¿No se llamaba Armstrong? Sí. Yo creo que Armstrong no, No sé, o sea, Armstrong es el día del astronauta. O el trompetista. Bueno, pero ahora esa historia podía ser factible. Esta chica Ana llegaría a su
lugar, a Dinamarca, donde fuera la heredera, y dijera, me he enamorado de un periodista norteamericano y tal, y esto hubiera sido posible. Pero eso lo iba a preguntar, por cierto, ¿se me ha escapado a mí o se llega a decir de qué país? No, nunca lo dice. Porque te imaginas una princesa austrohúngara, pero claro, en los 54 no hay princesas austrohúngaras. Está desfasado. Pero está inspirado, yo la veo muy austriaca la princesa, ¿no? Sobre todo una importancia excesiva en esa Europa, es decir, que no había ninguna... Pero tampoco es la princesa de un país menor, porque lo que dice y su gira por Europa tiene gran repercusión. Claro, exacto, es decir, o sea, no es de Mónaco. Es... Que por la fecha solo podría ser de un país escandinavo. No tendría ese peso, tendría que ser Gran Bretaña. Debería ser británica por dos detalles. Evidentemente no cuadraba. Primero por el idioma, porque claro, habla inglés. Habla inglés. Bueno, la princesa habla varios idiomas igual. Bien, bueno, ella hablaría inglés. Y después por la espectacularidad, es decir, qué potencia europea te puede llevar en un avión a 100 agentes secretos vestidos perfectamente. Con el emblema de la casa en el fuselaje. Puede ser sueca, puede ser noruega. Yo lo había visto si la monarquía austríaca hubiera sobrevivido al siglo XX, esta chica habría sido la heredera. El copaje no sobrevivió. Hay un detalle, cuando comentabas la expectativa del espectador cuando al final espera que en el último traveling, cuando se está yendo Gregory Peck, aparezca algo que te permita volver a tener la esperanza que van a seguir. Esa misma sensación se produce en la despedida del coche cuando ella dice yo doblaré ese callejón y tú me prometerás que nunca más harás nada por encontrarme. Se va, se queda la cámara en el callejón y estás esperando que ella vuelva a aparecer y no aparece. Pero ella tomó su decisión. Ella es firme. Claro. Ella tomó su decisión. Ella se debe a lo que dice cuando entra en el palacio. Se debe al rango, se debe al deber, se debe al país. Ha tomado su decisión y es irrevocable. Por eso al final no puede ser otro. Igual en la escena del coche, por cierto, a mí hay algo que no me cuadra. O sea, yo comprendo que una mujer o una niña que tiene su gran experiencia de vida, porque parece mentira, pero alguien que tiene una vida por una parte tan intensa en cuanto a la repercusión política de su propia existencia, ha llegado literalmente virgen anímicamente o virgen de alma hasta que se escapa en Roma y descubre el mundo real. Y yo entiendo que alguien así se pueda fascinar en 10 horas con el encuentro de un hombre que es su guía por la vida real, con el que además pasa los momentos más divertidos de su existencia. Y a Gregory, pero me cuadra menos la desesperación de él, porque es un tipo más baqueteado, más vivido. Entonces no sé qué es lo que él encuentra en ella, una pureza, Mira ahí, el plan para enamorarse tan rápido. Los ojos de Bambi encuentra. No, total. Y además él al principio tiene o sea, él va cambiando mucho, igual que ella cambia, él cambia muchísimo también en ese camino. Y son los planos cortos de Wyler quien te está dando esa. Cuando nada más cortarse el pelo, tiene un plano corto ella. Qué guapa queda. Claro, el peluquero, que es un gran personaje. A mí me gusta más cuando en el corte intermedio, cuando le dejan la media melenita, que cuando se la cortan del todo. Bueno, pero lo que quiero decir, está manejando el primer plano, la sonrisa de ella, que va dirigida al espectador, pero en realidad está dirigida a Gregory Peck. Y cuando pasan todo lo que es la aventura de la barcaza, que salen por el agua, mojados, helados, de frío, y se besan por primera vez. Es que él ha encontrado, por una parte ha encontrado una mujer tan cándida que para ella tomarse un helado, sentado en los peldaños, en la escalinata de una plaza, que creo que es la Plaza de España de Roma, es una experiencia intensa y novedosa. Entonces él, me imagino que se cuenta con la pureza, pero es que además ha encontrado la oportunidad de ser mejor hombre. Y yo creo que eso lo descubre no cuando decide no publicar el reportaje, sino cuando se pega por ella, cuando la salva. Yo creo que ahí él se siente mejor hombre. Ya no es el tipo que no se levanta a la hora que tiene que levantarse, que va con pereza a trabajar, que se quiere marchar. De repente se ha vuelto un hombre mejor. Es verdad, José, tú que conoces las anécdotas del rodaje, que las autoridades italianas pusieron muchas pegas para que se rodara esa película así, entre otras cosas por esa escena que está contando David y lo mal que queda la policía italiana en esa escena, que se le escapan los dos, etcétera. Sí, bueno, pero vamos, eso lo superaron, porque eso nunca enseñas el guión de verdad, pero a ellos les parecía que eran, no que quede mal, que parecen bobos. Pues eso. Claro, que parecen, dice, bueno, pero ¿qué es esto? Con unos 8 gángsters que entran allí vestidos de gángster, porque van de gángsters, aquellos tipos. Todos de negro. Van diciendo, es muy bonito porque uno de ellos se deja llevar por la música y alguien le recuerda, oiga, que somos duros. Los hombres duros no bailan. Perdón. Claro, y vuelve rápidamente a la cara de piedra. Lo que está muy bien, porque eso ha quedado, bueno, tiene momentos antológicos la película, que es el paseo en Vespa por las calles, es ella tomándose un helado en la Plaza de España, y lo de la mano de la verdad. Está improvisado por Gregory Peck. Eso está improvisado porque había estado un día antes William Wyler con sus hijos el domingo.
Entonces jugaron con eso de que si la pierdes o no sé qué, entonces lo contó a Gregory Peck. ¿Podías hacer esto? Le metes, pero no se lo digas. Entonces vamos a hacerlo, vamos a prepararlo muy bien, y entonces él mete la mano y ella no la mete y él la sacaba y tal, pero de repente él hace el gesto de ¡ay! Y saca la manga solo, y la cara de ella de verdad ¿qué ha pasado? Se arroja sobre Pero esa escena a mí me sorprende porque es la primera comedia de Gregory Peck. Hasta ese momento Gregory Peck no había hecho comedia. Luego hace una inmediatamente, El multimillonario, pero no previamente. Entonces, y además creo, según he leído, él siempre rechazaba los papeles porque estaba tan claro que era Cary Grant el que siempre hacía. De hecho, Cary Grant era el que tenía que haberla hecho si se hubiera filmado en su momento original, ¿no? Con Capra, que es lo que tú contabas al principio. Pero bueno, y entonces a mí me sorprende la capacidad de Peck, porque no recuerdo una escena en la que él esté tan divertido, tan suelto, tan de actor de comedia como en esa escena de La boca de la verdad. La película la iban a haber hecho en principio Cary Grant y Liv Tyler, que era la pareja que pensaban ellos, ¿no? Que no estaba mal, estaba estupendo, claro, o sea, fantásticos todos, ¿no? Ahora, ves esto